Eso de llamar a Guillermo Arriaga el mejor escritor mexicano vivo es, por supuesto, una exageración. Tendría que haberme leído a todos los escritores vivos existentes en México, cosa que por supuesto no he hecho. Pero bueno, para fines de este tipo de espacios, titulé así este episodio. Quédense, les quiero invitar a leer a Guillermo Arriaga, sobre todo si a ustedes les gustan las buenas historias. La literatura está llena de esnobismos. Vamos a encontrar libros disque muy buenos, pero que la historia cero nos engancha, como si a esos autores o autoras se les olvidó algo muy básico: entretener. Guillermo Arriaga no solamente te entretiene durante cientos de páginas, además te entrega estructuras en donde uno puede darse cuenta que se clavó, le pensó, investigó, se entregó y, como dice él mismo, vertió su sangre en esa historia, en ese libro. Acompáñenme en este episodio y en una siguiente entrega, Andrea Magaña nos estará contando sobre su elección de mejor escritora o escritor vivo. Bueno, para empezar, Guillermo Arriaga es prolífico y multifacético. Él se describe a sí mismo como escritor, pero tiene una carrera bastante exitosa en el cine, como director y también como guionista. A lo mejor ustedes ya sabían que es el escritor nada más y nada menos que de Amores Perros. También escribió Babel, protagonizada por Brad Pitt y Kate Blanchett. Escribió 21 gramos, en donde sale Benicio del Toro y Sean Penn. Los tres entierros de Melquiades, que fue dirigida por Tommy Lee Jones. Y también ha dirigido, por ejemplo, pelis como The Boarding Plan, en donde sale Charlize Theron, Kim Basinger, Jennifer Lawrence, que por cierto, en alguna entrevista que por allí encontré de Guillermo Arriaga, cuenta que fue él quien descubrió a Jennifer Lawrence, ¿no? Al parecer, este fue de sus primeros papeles, si no es que ese papel, digamos que la llevó al estrellato en Hollywood. Pero bueno, Guillermo Arriaga ha sido nominado, ¿no? Nada menos que al Oscar a Mejor Guión por Babel y a los BAFTA por 21 gramos y más tarde también por Babel. Y ganó el premio del Festival de Cannes al Mejor Guión por Los tres entierros de Melquiades. Pero además, Arriaga también tiene publicadas varias novelas y cuentos. Y no conforme con los galardones que les acabo de mencionar, es premio Alfaguara por una de sus novelas, Salvar el Fuego. Les confieso que solamente me he leído 3 libros de él: Salvar el Fuego, Extrañas y El Hombre. Tiene más obra, otras novelas y algunos cuentos que no he leído, pero que sin duda leeré. Y por eso me atrevo a decir que es de mis escritores actuales favoritos, ¿no? Porque si bien no he leído toda su obra, los libros que ya me leí son buenísimos. Y esto alienta, ¿no? A que le sigamos leyendo. Las novelas de las que les contaré el día de hoy son gordotototas. Como que sí es un escritor, o en todo caso son historias, son libros a los que hay que dedicarles mucho tiempo. La otra vez bromeaba como de, ya, también quiero leer otras cosas, ¿no? Porque de repente uno puede estar ahí meses con los libros de Guillermo Arriaga, pero no te hastías, pues, al contrario, ahí está la maestría de este escritor. Puede tenerte picado durante 700 páginas. No es algo menor. Salvar el Fuego es la primera novela que me leí de él. Es esta la que ganó el premio Alfaguara a Mejor Novela y de hecho es mi menos favorita. Curiosamente, la historia en sí no me encanta, pero a pesar de eso me tuvo picada durante 659 páginas. O sea, yo como lectora decido que no es mi historia favorita, que el desarrollo de los personajes no me encanta, pero de que estuve de voyerista y de chismosa a ver qué pasaba con ellos, eso sí. Es una historia de amor, pero por supuesto tiene varios matices y eso es la que la hace también muy interesante. No es en sí un mal libro o una mala historia, no está mal escrita, no está mal contada. O sea, la opinión que les estoy dando es absolutamente subjetiva. Tan es así que, como les digo, esta novela es premio Alfaguara. Aunque pienso que Extrañas y El Hombre, que vinieron después, son absolutamente superiores.
Pero bueno, ¿qué iba a saber Alfaguara que Arriaga iba a ser capaz de superarse con creces, ¿no? Entonces les decía de Salvar el Fuego, que es una historia de amor. Trata de José Cuauhtémoc, quien es un preso condenado por homicidio, y de Marina, quien es una maestra de baile, una coreógrafa de clase alta, y se conocen en prisión cuando ella y su compañía entran a la prisión a dar a hacer una presentación. Y entonces se pone la cosa muy carnal, muy apasionada. Ella va a seguir entrando a la prisión porque se incorpora a unos talleres de escritura que allí se imparten como parte de un servicio social. Y pues así van a empezar una relación que les digo muy candente, muy visceral, muy cachonda. La novela explora obviamente el contraste entre Marina, sus privilegios, su vida acomodada, convencional, incluso algo conservadora, y José Cuauhtémoc, pues es un hombre en prisión que más bien viene del otro espectro de la sociedad, digamos, marginalizada, ¿no? Entonces, en la novela vamos a ir viviendo el amor, ahora sí que el amor prohibido entre estos dos, mientras también nos asomamos a la desigualdad, a la violencia, al clasismo, a los prejuicios, a todos estos contrastes y complejidades que tiene la sociedad mexicana. Y les quiero leer un fragmento con el que abre el libro que es fascinante. Desde ahí dices, ok, y para que vean lo que les decía, ¿no? A mí la historia no me encantó, pero pude darme cuenta desde la página 1 que estaba ante un buen narrador y ante alguien que tenía algo que decirme. Les leo entonces el fragmento que dice así. Este país se divide en dos, en los que tienen miedo y en los que tienen rabia. Ustedes, burgueses, son los que tienen miedo. Miedo a perder sus joyas, sus relojes caros, sus celulares. Miedo a que violen a sus hijas. Miedo a que secuestren a sus hijos. Miedo a que los maten. Viven presos de su miedo. Encerrados en sus autos blindados, sus restaurantes, sus antros, sus estúpidos centros comerciales. Atrincherados, aterrados. Nosotros vivimos con rabia. Siempre con rabia. Nada poseemos. Nuestras hijas nacen violadas. Nuestros hijos secuestrados. Nacemos sin vida, sin futuro, sin nada. Pero somos libres porque no tenemos miedo. No nos importa crecer entre el fango y la mierda, ni que nos refundan en sus cárceles, ni terminar en sus morgues como cadáveres anónimos. Somos libres. Podemos alimentarnos de basura y respirar el aire pútrido de los caños y beber orines y bucear en aguas negras y enfermar de diarrea y disentería y tifoidea y sífilis y dormir sobre heces y no bañarnos y apestar a sudor y a tierra y a muerte. No importa, resistimos. Ustedes con sus carnes fofas, sus cerebros blandos, no sobrevivirían ni un minuto fuera de su miedo. Y por más que sus policías y sus ejércitos nos masacren, persistimos. Somos imbatibles. Nos reproducimos como ratas. Si eliminan a uno de nosotros, surgimos otros miles. Sobrevivimos entre escombros. Huimos por escondrijos. Ustedes se deshacen en dolor si pierden a uno de los suyos. Se cagan con solo escuchar la palabra muerte. Nosotros no. Somos libres, sin miedo, con rabia, libres. Y este que les acabo de leer es supuestamente un fragmento escrito por José Cuauhtémoc en el taller de escritura creativa que les comentaba que se imparte, ¿no?, dentro de la prisión. Más adelante en el libro tendremos oportunidad de leer textos de otros reos y ahí podemos ver también la maestría de Arriaga, esta capacidad difícil, por cierto, de escribir diferentes voces. De esto les cuento más adelante cuando les cuente de su más reciente libro, El hombre. Ahora me gustaría leerles algunas frases, algunas joyitas de Salvar el Fuego, porque como les decía, uno se da cuenta cuando está ante un autor o autora que tiene algo que decir, más allá, digamos, de la historia general, de esa historia base que enmarca todo lo demás. Es decir, uno se da cuenta que hay un bagaje cultural, ¿no?, que es necesarísimo en los escritores y que, perdón que lo diga, pero que estamos perdiendo cada vez más
con el auge de publicar a quien sea, de publicar lo que sea, de que las editoriales lo que les interesa es la venta asegurada, etcétera. Entonces, bueno, por eso de repente nos encontramos con libros, digamos, vacíos. Pero no es el caso de Guillermo Arriaga. Sus novelas, ahorita les estoy hablando de Salvar el Fuego, en particular, pues tiene todo este entretejido de crítica social, de crítica a la desigualdad, al colonialismo, a la marginalización, ¿no? Y dice cosas, fíjense, como por ejemplo esta. En nuestra clase social pareciera que solo al llegar a ancianos dejamos de ser niños o niñas. Es común escuchar, deberías andar con ese niño o esa niña es increíble, al hablar de hombres y mujeres que rebasan los 40 años. La absoluta infantilización del lenguaje que engendra adolescentes cuarentones, ¿no? Como cuestionando un poco la forma de hablar de ciertas clases sociales y que derivan en lo que dice en este fragmento. Les quiero leer este otro, en donde habla, por ejemplo, se asoma un poco al genocidio indígena. Pueblos antaño orgullosos y combativos, en sintonía con la naturaleza y sus ritmos, habían acabado presos de los peores vicios a los que conduce la marginación, sin horizontes, reducidos a una vida sin oportunidades, desconectados de la tierra y de la sabiduría ancestral. Generaciones de jóvenes Sioux y Lakota deambulaban por sus aldeas sin trabajo, sin recursos, sin dignidad. Sus hermosos rostros y sus macizos cuerpos broncíneos, abotagados por el whisky y la desesperanza. Uno de los ancianos de la tribu, amigo tuyo con quien por años habías intercambiado correspondencia, nos platicó sobre la debacle de los suyos, descendiente directo de los guerreros que montaron la última resistencia frente a Custer y sus huestes. Se lamentaba del destino de su raza. ¿Qué mal hicimos, no solo para ser masacrados, sino para que nos sigan oprimiendo día a día? Se empeñan en extinguir nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestras lenguas, nuestros rituales, nuestras creencias. Sobre el arte también tiene bastantes citas en este libro porque como que sí diserta ampliamente y a cada rato, digamos, alrededor del arte, de la creación, como por ejemplo esta que les voy a leer. Un arte de burbuja, sin contaminación, sin riesgo, sin acercarse a los márgenes de la sociedad, es un arte desdentado. Y sobre la creación dice lo siguiente: ¿cómo encontrar esa infinitesimal partícula que cataliza una obra hacia la grandeza y cuya falta despeña hacia la medianía? ¿Dónde generarla o robarla o imitarla? Supuse que esa escasa e inasequible partícula se ocultaba en los temas más comunes, que era cosa de desgajar las capas de un hecho cotidiano hasta llegar al núcleo vital y que una vez hallada esa partícula, como una enzima, podría fermentar el acto creativo hacia la manifestación más honda de las paradojas humanas. Y es así que el personaje va a decir: empecé a ser consciente de aquello que rodeaba mis actividades diarias. Y más adelante dice: no cejé. Lo último que se le puede pedir a un creador es que se rinda. Quienes no se dedican al arte, contadores o empresarios, creen que pueden medirse en términos de éxitos o fracasos. Ignoran por completo la razón de ser del arte. El arte es en sí mismo y un gozo hacerlo. Los logros, los aplausos ayudan. Son la cereza en el pastel, no el pastel. El pastel es el trabajo diario, la alegría de poder subsistir de la actividad que nos apasiona y no estar sentados 8 horas en una oficina, llegar a casa, cenar, hablar 5 minutos con la pareja, ver televisión, dormir y despertar al día siguiente a las 7 para volver a lo mismo. Con o sin éxito, crear se convierte en una adicción. Así que bueno, ahora déjenme platicarles sobre Extrañas. Gran novela. Trata sobre William Burton, un joven adinerado que al descubrir en la finca de su padre unos engendros, así les dicen, estamos en la Inglaterra del siglo XVIII. O sea, fíjense los mundos creados por Arriaga.
En Salvar el Fuego, la novela de la que les acabo de contar, estamos en el México contemporáneo. Y en Extrañas nos vamos a ir hasta Inglaterra hace 300 años. Crear mundos así tan disímiles, créanme, no es nada fácil. Entonces, William Burton, al descubrir que en la finca del padre esconden a estas personas que están enfermas, a lo mejor de alguna parálisis, algo que para la época era ahora sí que extraño, pues los tenían sin tratamiento, escondidos y viviendo como viles animales, ¿no? Entonces, el joven William Burton pues decide que no, o sea, se da cuenta que son seres humanos y se decide a tratarlos como tal y se decide a su vez por estudiar medicina. Esto le va a distanciar del padre, le va a costar su herencia y pues a lo largo de la novela seguiremos a William Burton en su camino, en su aprendizaje y en su labor, digamos, como médico, que además está interesado en casos extraños. Nosotros, como lectores de este siglo, podemos incluso sabemos cuáles son algunos de los padecimientos que él encuentra, pero que todavía no son conocidos en esa época, como por ejemplo el síndrome de Down. Entonces él, o sea, se encuentra con personas así, los trata, los observa, no sé qué, pero no sabe, pero por la descripción que va haciendo Guillermo Arriaga, pues uno más o menos ahí va eh, dilucidando el misterio médico, ¿no? El caso que va a fascinar a William Burton y al que Arriaga le dedica, digamos, el clímax de la novela, es el de unas siamesas. El mismo Arriaga cuenta que para escribir esta novela se impuso no usar ningún adverbio que terminara en mente. O sea, en la novela no van a encontrar nada de simplemente, atinadamente, preferentemente, ¿no? Ya saben, nada de estas palabras. Y también, y esto es lo que me parece más retador, ninguna palabra que no existiera antes de 1781 o durante, ¿no? O sea, palabras que no existían en la época en que transcurre la novela, no las quiso usar. Lo que lo ató, digamos, a un diccionario y a investigar si los términos que estaba usando existían o no. Díganme ustedes si eso no es pasión por el oficio de escribir. Y con Extrañas pasa lo mismo, lo empiezas a leer, no lo vas a querer soltar, es un libro más chiquito y aún así son 489 páginas. Algo que tiene la novela es que podemos ver el profundo conocimiento que tiene Arriaga de anatomía. La novela, por su naturaleza, raya incluso en lo escatológico, no podía ser de otra manera. Y no sé si ustedes sabían esto, pero Guillermo Arriaga es cazador, pero no cazador deportivo, pues, sino que caza su propia comida, real. O sea, se va días, semanas, meses al monte, a la sierra, no sé, porque yo no soy experta en caza, entonces no sé cómo funciona. El punto es que se interna en la naturaleza durante un tiempo importante y caza su propia comida. Y esa caza es lo que él y su familia comen durante el resto del año o el resto de la temporada. Esto, por ejemplo, es algo súper peculiar. O sea, te habla de un personaje otra vez que tiene algo que contarte. Se ha enfrentado, ¿no?, a ciertas situaciones que le dan, pues eso, historias y que además también le dan una observación, un acercamiento y un entendimiento de la realidad que no es común, ¿no? Entonces, en esta novela, pues se deja ver el conocimiento anatómico que tiene Arriaga, que si las venas, que si el tendón, que si el órgano, ¿no? O sea, alguien que ha estado en contacto con el cuerpo animal, ¿no? Despellejar, destazar, limpiar, y que todo ese conocimiento está aquí en esta novela y hace muy verosímil al personaje médico de esa época. Fíjense que les quería leer algunos fragmentos y me di cuenta que no tengo ni un subrayado en este libro. O sea, quiere decir que me clavé en la historia y vámonos, ¿no? O sea, no me detuve ni un segundo a, ya saben, a reflexionar sobre alguna clavadez, algún dato. Así que, pues nada, vayan a leer Extrañas, se las recomiendo muchísimo. Y ahora les voy a platicar sobre su más reciente novela, El hombre, que es ya
un máster en escritura y en narración. O sea, me pareció ya una cumbre de la capacidad de contar una historia y dar voz a los personajes. En esta novela también vemos a Arriaga el Cazador, por cierto. Hay un montón de imágenes y de experiencias de los propios personajes que dices, ok, eso solamente lo puede saber alguien que ha estado en contacto con la naturaleza de esa manera, ¿no? Pero en realidad lo fascinante de esta novela es que está escrita a 6 voces. O sea, como si fueran 6 historias con diferente narrador, ya sea omnisciente, o sea, el que narra en tercera persona, o narrador protagonista, el que narra en primera persona. Entonces, 6 distintos tipos de narración, 6 distintos tonos, 6 distintas formas de hablar y por lo tanto, obviamente, 6 distintas formas de relacionarse con el mundo. También 6 distintas temporalidades, que eso impacta, ¿no? En cómo va a hablar tu personaje. Esto, créanme, es de lo más difícil que hay en la escritura literaria. Tener la capacidad de darle voz única y propia y verosímil a los personajes no es nada fácil. ¿Cuántas veces ustedes no han leído, por ejemplo, un libro de cuentos? Y sí, hay diferentes historias, diferentes personajes, pero es clarísimo que estás leyendo al mismo escritor o escritora, porque darle caracterización a un personaje es súper difícil. Y Guillermo Arriaga se aventó esa titánica tarea en El hombre, que además es de 670 y tantas páginas. O sea, es un libro enorme, pero es otro libro para estar picado que no lo puedes soltar. El hombre trata de Henry Lloyd. Ahora el mundo construido es Texas, California, toda esta parte que fue robada a México por Estados Unidos, y la época es justamente esa, finales de 1800, y hay una voz, porque decíamos que son 6 voces, 6 historias, pero hay una voz que es contemporánea, ambientada en 2024, 2025. Entonces Henry Lloyd es un hombre que acuñó una fortuna inmensa a través de varios negocios que empieza a forjar justamente en esa época del robo de estas tierras a México. En la narración contemporánea ya es todo un conglomerado empresarial. La voz de esta narración es el tataranieto, algo así, un Henry Lloyd sexto, ya saben, y ya es de estos imperios que aglutinan agricultura, bienes raíces, petróleo, o sea, es el retrato de la típica fortuna gringa capitalista acuñada a base de explotación, esclavitud, muerte, traiciones, y que todo eso lo vamos a ir justo presenciando en la novela. Entonces, pues vamos a ir siguiendo a Henry Lloyd desde niño, cómo cruza Estados Unidos desde Vermont, donde nace, hasta que llega a Alabama, en donde se casa con una heredera de una plantación. Y otra voz es justamente la de Virginia, la heredera de esa plantación. Ahora, aviéntate la narración de una voz de mujer de este siglo, ¿no? Y esta narración, además, Arriaga la hizo sin un solo signo de puntuación, porque es el flujo de conciencia de Virginia, quien está rememorando su vida con Henry Lloyd mientras lo cuida, digamos que lo está cuidando en su lecho de muerte. Otras 2 narraciones están a cargo de 2 esclavos. Una es de James, que por cierto es súper potente porque aquí Guillermo Arriaga nos hace un retrato crudo de la esclavitud, lo que vivieron las personas al ser, pues literalmente secuestradas de distintas partes de África para finalmente llegar a Estados Unidos y otras partes de América. O sea, te parte el alma, el corazón, el estómago, todo. Miren, les voy a leer un fragmento que dice así. Yo contaba con 9 años cuando me raptaron. Solo mencionar la palabra rapto define la ignominia a la cual fuimos sujetos. Sigilosos, forasteros entraron de madrugada a nuestra aldea. Los ladridos de los perros advirtieron del peligro. Imaginábamos un león merodeando el ganado o una tropa de monos. Jamás imaginamos el terror por venir. Cuando salimos de nuestras chozas, descubrimos a un numeroso grupo vestido con túnicas y turbantes. Se dirigieron a nosotros en una jerigonza extraña. Ingenuos, pensamos en visitantes nobles, en gente necesitada de nuestra ayuda.
Sin mediar una sola palabra, dispararon a mansalva contra los adultos. Mi padre cayó muerto con un balazo en la cabeza. No protestó contra ellos ni asumió una posición amenazante. Solo se asomó por la puerta y eso le bastó para ser asesinado. Por reclamarles, mi madre fue apuñalada. Ambos quedaron tirados frente a la puerta de la casa. Mis hermanas comenzaron a llorar. Los hombres saltaron sobre los cadáveres y nos capturaron a los 5 para llevarnos al centro de la aldea. Solo perdonaron la vida a los niños y a los jóvenes más fuertes. A los demás los ejecutaron, prendieron fuego a las chozas y se sentaron a aguardar el amanecer. Apenas despuntó el sol, nos hicieron marchar. Atrás quedó nuestro pasado, perdido por siempre entre cenizas y llamaradas. Y este es evidentemente el principio de la narración de James, ¿no? Más o menos el principio, cuando es secuestrado de su aldea en África y el Vía Crucis, porque de verdad que les decía, es una narración cruda por el que pasa para llegar a Estados Unidos. La otra narración a cargo de otro esclavo es Jeremiah, un esclavo maduro, ya viejo, que se convirtió en, digamos, un hombre de confianza de Henry Lloyd. Y esta narración también es peculiar porque está escrita con los verbos al final de las oraciones, para dar la impresión de un hombre que no habla inglés y más bien usa la gramática de su tierra, ¿no? De su lengua natal. Por eso les digo, ir dándole todas estas peculiaridades lingüísticas a tus personajes en una sola novela está muy cañón. La otra narración también tiene lo suyito, es la de Rodrigo Sánchez. Este personaje es mexicano y vive en Texas, cuando Texas todavía era México. Y ahí nace en el rancho del abuelo, bajo circunstancias que lo van a marcar de por vida y que además también tiene unos giros sorpresivos que como lector dices, no manches. Y que bueno, finalmente lo van a llevar a aliarse con Henry Lloyd cuando éste llega a agandallar, ¿no? A agandallar las tierras de los mexicanos. Eso sí, Guillermo Arriaga habla fuerte y claro de la gandalle que perpetraron los gringos en estas tierras que eran México. Y, y me parece también muy interesante porque definitivamente no es algo que nos enseñen en la escuela y conocer la historia desde este punto de vista, pues en primer lugar es conocer los hechos y segundo, pues sí da coraje, la verdad. Nos cuenta, por ejemplo, de cómo el ejército mexicano pierde la guerra contra los tejanos y por ende pierde el territorio de Texas, de cómo el gobierno mexicano les abrió las puertas, digamos, a que se instalaran en tierras baldías con la condición de que se pusieran un apellido mexicano, que se convirtieran al catolicismo y que aprendieran español, cosa que por supuesto no hicieron y más bien, pues literalmente se robaron esas tierras, ¿no? Nos cuenta también cómo de un día para otro dijeron, esto ya es Estados Unidos y empezaron a literal a expulsar a los rancheros mexicanos que allá vivían y no solo a expulsar. Guillermo Arriaga habla abiertamente de un genocidio. Mataron hombres, mujeres y niños por igual para quedarse con esas tierras. Dice la novela, de milagro no se quedaron con todo el país y no se lo quedaron porque para los gringos, los mexicanos somos peor que una plaga de cucarachas. Cosa que podemos experimentar hoy en día con el gobierno de Trump y con el desprecio, ¿no? La verdad, que perpetran los gringos en contra nuestra en zonas como la Condesa o la Roma en la Ciudad de México que están pues casi que colonizando, ¿no? De la guerra de secesión, por ejemplo, la guerra civil en Estados Unidos, la novela nos dice, el igualitarismo del norte no solo luchó por la emancipación de los esclavos por razones éticas y humanitarias, sino porque consideraba fundamental insertar a cada individuo en la cadena de producción y, más adelante, incorporarlos a la nueva masa de producción que requería la manufactura en serie. Y más adelante dice, la esclavitud no había terminado con la guerra civil, solo se metamorfoseó en formas más sofisticadas de control y de dominación. El hombre es una novela que analiza desde muy diferentes puntos de vista el fenómeno del capitalismo. ¿Saben qué otra cosa histórica, de qué otra cosa histórica nos enteramos en esta novela? De las guerras entre las poblaciones indígenas que habitaban todas esas tierras y es decir, los gringos, los colonos, ¿no? Que llegaron a invadir esas tierras desde Europa,
pero también los mexicanos, ¿eh? O sea, en este territorio en el que acontece la novela, podemos ver cómo las naciones originarias, los estadounidenses y los mexicanos, están enfrentándose entre sí. Y dice el personaje de Rodrigo Sánchez: cuando la cosa hervía, los indios no perdonaban mujeres ni niños. Y la verdad, nosotros los mexicanos tampoco. Barnizábamos nuestra crueldad con chingos de pretextos, pero éramos igual de gandallas o peor. Y nos cuenta cómo a veces a conveniencia se alían unos y otros, pero la realidad es que fue un periodo de masacre, de enfrentamientos, de mucho odio, mucho racismo. Entonces, creo que esa es otra cualidad de la novela. Podemos asomarnos a un periodo histórico, a una realidad histórica de nuestra propia nación, México, que para nada conocemos, ¿no? O por lo menos yo no conocía con este detalle. Y dejen ustedes con el detalle, o sea, como les decía, esto es algo que simplemente no nos enseñan en la escuela. Pero bueno, continuando con la narración de Rodrigo Sánchez, también me gusta mucho porque tiene digamos como que un tono norteño. Usa palabras de allá, que a lo mejor, por ejemplo, a lo mejor yo no conociera, si no es porque mi compañero es de Sonora, entonces muchas palabras, muchos dichos, los puedo reconocer en él, ¿no? En su familia, etcétera. Entonces cuando leía, ¿no? Rodrigo Sánchez, su narración está en primera persona, entonces cuando leía no solamente los personajes que lo acompañan, sino su propia narración, es como de es que sí, así hablan allá, ¿no? Entonces, pues otra vez, la necesidad que tiene el escritor o escritora de estudiar profundamente a sus personajes, su origen, su bagaje, su todo, para darles una voz verosímil. Eso es oficio. O sea, no nada más voy a escribir porque quiero contar una historia o porque tengo el ego inflado y quiero decir que soy escritor, ¿no? No, voy a escribir y voy a investigar a mis personajes y voy a clavarme en sus voces y le voy a entregar al lector una obra maestra. La verdad, se los digo con toda sinceridad, creo que El hombre de Guillermo Arriaga es en serio una obra maestra. Ah, ¿y saben qué? Hay un personaje, Jack Barley, que es como el némesis de Henry Lloyd, y que cuando vamos descubriendo su historia, dices, pinche Guillermo Arriaga, o sea, se ha de haber pegado también una divertida y una entretenida escribiendo esta novela. Y no digo divertida de comicidad, sino de encontrar laberintos, entresijos, giros, darle sorpresas a tu lector y que a lo mejor él mismo se iba sorprendiendo, ¿no? Como autor, pero que sin duda como lectores agradecemos profundamente. El hombre, ya para terminar, pues es también una fuerte crítica al capitalismo y al imperialismo. Es una novela ficcional totalmente, pero tiene este asomo a la historia desde un lugar muy documentado. Tiene crítica, tiene historia, tiene estructura, es muy contemporánea. Vamos a ver un retrato del trumpismo, del movimiento MAGA, del auge de las derechas, del resurgimiento de los extremismos, de las grandes fortunas actuales, de ese siniestro romance entre el poder político y el económico. También vemos el histórico y arraigadísimo racismo gringo contra los mexicanos, contra los negros. Así que, bueno, pues no les cuento más. Como ven, me gusta mucho Guillermo Arriaga, como ya se pudieron dar cuenta, y les recomiendo muchísimo que vayan a leerlo. No sé si es el mejor escritor mexicano vivo, pero por ahora, en este periodo de mi vida, sí les puedo decir que es mi favorito. Lo voy a seguir leyendo y estoy segura que será grato. Cuéntenme ustedes con qué autor o autora andan clavados últimamente. Déjenme sus recomendaciones y no se pierdan en una siguiente entrega. Andrea Magaña estará recomendando a su escritor favorito o escritora favorita.